Ya, muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos los que están conectados. Bueno, esto igual después va a quedar grabado y la idea es que, ¿no es cierto, Rodolfo? Va a quedar grabado. Entonces la idea es que después podamos compartir. Y lo que estábamos conversando un poco antes de que hiciéramos el comienzo formal era que como club también buscamos instalar conocimientos, brindarle herramientas a los socios, a la gente que tiene distintos niveles para que así podamos ir nivelando y todas las charlas o ciclos de charlas que se han generado, la idea es que generen interrogantes, dudas, que uno quede con preguntas para que así vaya avanzando, porque si no el hombre se estanca, cree que logra conocimientos y ahí toca su techo y eso no es verdad. Todos nosotros nunca dejamos de aprender, ya sea, ojalá preparándose, capacitándose antes, más que por ensayo-error, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, hoy día nos vamos a concentrar en la seguridad y prevención de accidentes en montaña. Que, ¿cómo definí un poco esto? Condiciones clave según el territorio, porque resulta muy interesante que tenemos también gente que ya saludamos, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente que está conectada desde Argentina, tenemos gente que está en el norte del país. Entonces, cada territorio tenemos que tener distintas consideraciones. Pero esto no puede ser solamente un tema de que yo creo que es así. El montañismo es una actividad muy, muy practicada en el mundo desde tiempos inmemoriales sin entrar con la historia, pero si quisiéramos hacer un poquito de historia, sería cosa que pensemos dónde están quizás las momias más antiguas, las tenemos en las montañas del norte del país. Podríamos poner como ejemplo el Niño del Plomo, que eso tiene que haber sido ir a dejar un niño a un adoratorio incaico a los 5100 metros, quiere decir que eran tipos que más o menos manejaban los términos como hipoxia o sabían cómo enfrentarse a los cambios bruscos en la concentración de oxígeno. Entonces, en el fondo ya estaban haciendo prácticamente montañas. Se han encontrado en otras partes del mundo vestigios de hombres antes de esta historia moderna que andaban sobre los 4000, sobre los 5000, en China, que es donde están las montañas más altas del mundo, en ese sector de China, Nepal, la gente se mueve y vive, y el mejor ejemplo de adaptación lo tenemos con el pueblo Sherpa, que son capaces de portear hasta los 7000, 8000 metros, y nosotros a esa altura prácticamente estamos en el límite de nuestra muerte fisiológicamente hablando. Entonces, ya, para no irse tan lejos y aterrizar, vamos de cero en adelante. Y tengo que hacer correr la diapositiva. Muy bien. Los peligros en montaña no se pueden descartar. No existe la seguridad cero. Por lo tanto, no existe el riesgo cero. Por lo tanto, no existe la seguridad en un 100%. Siempre vamos a tener un delta de riesgo, pero colocado acá paradójicamente es quizás lo que nos estimula muchas veces a acercarnos a la montaña. Esa hambre de aventura que muchas veces tenemos todos, esa ansia de cumplir metas o ponernos desafíos que parecen muchas veces lejanos, es lo que también nos lleva a vivir esta experiencia de acercarnos a terrenos desconocidos. Entonces, todo esto es el preámbulo para llegar, bueno, o sea, yo creo que muchos de nosotros partió como autodidactas, todos hemos partido como autodidactas, y a medida que nos hemos ido capacitando y formando, nos damos cuenta de lo afortunados que hemos sido, si es que no hemos tenido ningún incidente o accidente serio producto del desconocimiento. No porque muchas veces se nos tilda que somos irresponsables o que no cumplimos con los pasos, pero si no hay una formación detrás de nosotros, lo que estamos haciendo se llama intuición. Así que si hemos podido desarrollar esta actividad durante mucho tiempo, en distintos niveles de desafíos que nos colocamos, intuitivamente hablando, entonces hemos sido afortunados, pero yo creo que está de moda, yo creo que todo el mundo ahora ha visto lo de Dunning-Kruger, que la gente habla sin saber, pero si nadie nos comparte conocimiento y al final esto se cierra en un ciclo cerrado donde el conocimiento queda como específicamente para un grupo, es lógico que estamos expuestos a mayores riesgos. A ver, ¿qué palabras vamos a utilizar? ¿Cuál es la palabra clave aquí? Es la gestión del riesgo. El riesgo existe. ¿Cómo lo gestionamos? Va a ser lo que nos va a dar la capacidad para ir más allá.
y empujar muchas veces nuestros límites, que es un poco lo que siempre esperamos. ¿No es cierto? Todos nos ponemos como metas que nos desafían y que es un poco lo que nos invita a la naturaleza en sí. La prevención es el pilar fundamental en la reducción de los accidentes. Y acá voy a utilizar los años de experiencia que tiene quizás una de las personas en este minuto en el mundo, es uno de los referentes en cuanto a la gestión del riesgo. Y seguro que todos ustedes que son amantes de las actividades de montaña o han tenido en sus manos algunos de los libros de él, o ya los tienen y ya los leyeron, porque tiene bastantes libros de la editorial Desniveles. Él es un español que se llama Alberto Ayora, era un ex comandante del ejército, pero de montaña, y fue uno de los impulsores de los grupos de rescate profesional, que nosotros estamos todavía en vías de desarrollo de eso, de montaña en su país. Recordemos que España es uno de los países que tiene más turismo de todo tipo, porque han sabido desarrollar desde que existe, entre comillas, la palabra montaña como profesión junto a los franceses, y esto debido a los Pirineos que tienen ellos ahí tan bonitos, y sectores como Benasque que se me vienen rápidamente a la cabeza, son lugares que se comparten junto con Chamonix. Entonces ahí existe una cuna de guías. Alberto Llora expone un decálogo de seguridad, que no quiere decir, por favor, siempre en estas charlas nosotros tratamos de hacer hincapié que esto no es como la regla, los 10 mandamientos de la Biblia ni nada, sino que son recomendaciones que son aterrizadas y son fáciles de entender, útiles de usar. Porque muchas veces la teoría, si nadie nos explica, en el fondo es tener un libro de, no sé, yo no soy un experto en geofísica, entonces da lo mismo si tengo la mejor literatura de geofísica, no voy a poder entender porque no es mi especialidad. Entonces lo que hizo Alberto Ayora fue tratar de colocar en palabras simples cómo podríamos desarrollar y aplicar una gestión del riesgo a cualquiera de nuestras actividades. Y obviamente vamos a escuchar siempre la misma palabra, planificación. Y en este caso, planificar previamente las actividades. ¿Y cómo planificamos? A ver, obtenemos la información actualizada, porque muchas veces los que no han participado en ningún curso, esto lo van a escuchar la próxima vez que tomen un curso, y para ustedes ya va a ser una conducta de entrada. Pero si tú hablas con alguien que fue al plomo el año 2005, las condiciones del plomo ahora al 2020 son totalmente distintas. Entonces no puedes basarte en información que no está actualizada. La idea es actualizar la información siempre y ojalá hablar con la gente que participa, porque con el respeto que me merece y somos, ¿no es cierto?, nosotros somos prisioneros de nuestras palabras. Si yo hice algún recorrido por montaña, pero la última vez que hice eso fue hace 2 años, inclusive, ¿para qué me voy tan lejos? Si la gente que ubica un poco el sur de Tierra del Fuego, si usted vino el año pasado y hubo un par de tormentas, se cayeron los bosques, taparon los caminos. Entonces la información que me está dando no es la real con la que yo me voy a encontrar en terreno. Por eso es importante actualizarse sobre la información. A ver, al planificar, el qué, cómo, cuándo, dónde, qué pretendes hacer, el cómo, la logística, el cuándo, la época del año. Si vienes en invierno, te garantizo que no vas a llegar ni a la mitad del camino que si vienes en verano. Y el dónde es tener la geografía clara del lugar al que voy. ¿Cuál es la exigencia física de la actividad? ¿Estoy capacitado para lo que yo estoy pensando que quiero hacer? ¿Cuándo fue la última vez que caminé 10 kilómetros con una mochila que no deberíamos cargar más del 20% de nuestro peso? Siempre hago el mismo ejemplo, pero el 20% de mi peso, yo peso 80 kilos, voy a tocar madera, pero yo peso 80 kilos, 2 por 8, 16, o sea, mi mochila no debería pesar más de 16 kilos. Y estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando empezamos a rellenar esa mochila, y mientras más grande, más cosas ponemos, pesa mucho más. ¿Por qué? Porque no sabemos, no tenemos la capacidad todavía, si no tenemos una buena formación, o ya sea la experiencia en terreno, que no es necesario llevar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, sino tenemos que empezar a racionar para saber cuántos días vamos a estar y qué es lo necesario por cada día, y con eso logramos bajar los pesos y sobre todo disminuimos también el transporte de desechos, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en esta actividad es que estamos generando mucha basura, porque el hombre deja el papelito en el bolsillo, mete la mano para sacar otra cosa, el papelito se fue y no ni siquiera supe que estuve contaminando. Entonces aquí vemos cómo se entrelazan todos estos temas.
Y un punto que obviamente como Socorro Andino quiero hacer hincapié es qué posibilidades de rescate hay en caso de accidente, porque voy a volver a insistir con nuestra tierra, o sea, hace poco vimos, independientes de que ahora estamos en un momento especial en el mundo en general, pero abstrayéndonos de eso, saliéndonos de eso, hace poco vimos cómo hubo que ir a rescatar a 3 excursionistas a la Cruz de Froward. Y uno dice, pero si la Cruz de Froward es solamente seguir el estrecho caminando para allá. Bueno, pero el cansancio, hay factores que gatillan esto, entonces hay sectores en que no vas a llegar en vehículo y tuvo que ir un helicóptero a buscarlo, con lo que significa el gasto de recursos o desconcentrarnos un poco en lo que estamos viviendo en estos minutos donde deberían estar concentradas todas nuestras fuerzas en detener esta pandemia. Tenemos que gastar recursos en buscar a alguien, quizás por un acto de poca responsabilidad, pero nosotros no juzgamos, solamente me estoy colocando en el caso de cómo planificamos. ¿Es seguro el lugar en que voy? Podría dar otro ejemplo puntual. Alguien se nos extravía en Torres del Paine en este minuto. Si no va gente que realmente conoce el lugar, muchas veces las instituciones que están a cargo no poseen las competencias técnicas. Entonces, seamos muy respetuosos de eso. Informarse de la meteorología en la zona. No hay que olvidar que la meteorología en la montaña es muy variable y sobre todo en Patagonia cambia bruscamente, pero eso también sucede en la altitud. En la altitud puede entrar un frente de mal tiempo y encontrarnos con viento blanco y dejamos de ver y nos desorientamos completamente, la temperatura disminuye a cada 40 km por hora de velocidad del viento, son 5 grados de sensación térmica menos. O sea que si estuviéramos solamente por estar parados frente a rachas de 80 km por hora, estamos con 10 grados menos de lo que la temperatura debería ser. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hoy en día existen numerosas posibilidades de obtener información, pero tenemos que saber considerar qué región estamos, qué sector específicamente, y también hay que saber manejar la información. O sea, da lo mismo si yo manejo Windy, IR, Mountain Forecast, Snow Forecast, porque si no sé leer lo que me está mostrando, entonces en el fondo lo que estoy haciendo es tratar de seguir, como lo hacía antes, que es intuitivamente. Cuidado con eso. Una vez más, confirmar en la zona la información previa, o sea, es real lo que me dijeron una vez que llego a la actividad, confirmar que la información que obtuve al planificar sobre las condiciones del terreno, el clima, los niveles de agua, si existió alguna modificación, es realmente la última información y está de acorde a lo que planifiqué. Llevar el equipo adecuado para desarrollar perfectamente revisado y ajustado. Hagamos ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que armaste tu carpa? Yo tengo ahí amigos que podríamos hablar de esto, porque no importa el grado de experiencia, muchas veces en la confianza está el peligro. Entonces, confiamos que vamos con una carpa 4 estaciones, se nos coloca, se nos complica el terreno, la comenzamos a armar y las varillas están en mal estado y estamos colocando en riesgo entonces nuestras vidas solo porque nos revisamos el equipo antes de salir. Eso es parte de la planificación. Revisar el material técnico, la ropa adecuada, el calzado, y coloqué documentación específica por si estoy realizando montaña en otro país, ojalá no suceda nada, pero si me pasa algo, estoy con los papeles al día o el que me va a buscar sabe quién soy realmente, y vamos a ver después que vienen otros detalles con respecto a eso. Equipos de protección, en el fondo es todo relacionado al material que vamos a utilizar, ropa adecuada, calzado adecuado, porque estamos poniendo nuestra vida, depende muchas veces de las decisiones que tomamos al planificar. Todavía no me muevo la casa y estoy viendo cómo hago la gestión en caso de... Este es un buen punto, el no ir solo a la montaña a realizar actividades, pero también yo creo que muchos de ustedes que son ávidos de estas actividades han visto que existen primeras ascensiones en solitario. ¿Cómo ocurriría esto si estamos pidiendo que no vaya solo a la montaña? Bueno, de hacerlo, limitarse exclusivamente a lugares con la experiencia previa y también acorde a su capacidad física y a su capacidad técnica. Y no olvidar que uno de los grandes peligros que vamos a ver durante esta exposición es el peligro subjetivo, donde el hombre se sobrevalora y es lo más habitual. Y ahí hago el ejemplo que pongo siempre. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste 10 kilómetros y escalaste después 200 metros? No, pero es que yo era súper bueno en educación física en la escuela. ¿Cuándo saliste de la escuela? Hace 20 años. Gracias, el siguiente. Informar sobre la actividad itinerario. Y esto tiene un punto bastante especial porque en el fondo es respetar lo planificado. Muchas veces nosotros lo vamos a ver
generamos hojas de ruta, pero si hay un inconveniente y cambiamos y la gente que estaba como nuestro apoyo no lo sabe, entonces da lo mismo, creo que estamos solamente cumpliendo. Chicos, como dije, esto no son los mandamientos de Moisés, son recomendaciones que tenemos que ir afinando a medida que vamos avanzando en nuestras competencias, y mientras mayores competencias tenemos, mayor el nivel de desafío que nos colocamos. Ahora, sobre todo en el tema de informar la actividad, estamos pidiendo que por favor se informen a los retenes más cercanos a estos lugares. Si usted está en el centro del país y va a escalar al Cajón del Maipo, el retén de San Gabriel. Si usted va a hacer una actividad al Monte Tarn, el retén de Agua Fresca. Si usted va a hacer alguna actividad al sur de Tierra del Fuego, el retén de Pampa Guanaco. Y así sucesivamente. Es como cuando uno va a escalar a San Pedro Atacama o a los volcanes o al cordón completo de los Andes que está ahí, tratar de ubicar cuál es el retén más cercano, porque en esos tipos de retenes que nombré deberían haber carabineros fronterizos, y ellos tienen las competencias como carabineros de montaña, entonces, o por lo menos uno tiene claro. Ahora, en el caso puntual, dejar aviso a un socorro andino, dejar aviso a los amigos, dejar aviso a familiares, porque generamos incertidumbre, generamos desesperación en los familiares, y muchas veces nosotros lo estamos pasando bomba y nuestra familia está totalmente preocupada porque no sabe qué es lo que está pasando. Y muy importante, por favor, porque esto también nos sucede, sobre todo en este tema del rescate, cierren el aviso, o sea, ya cuando regresamos, dejar aviso de que la actividad culminó. A ver, vamos también a la práctica. Muchas veces pasamos por el retén y no hay nadie. Muchas veces pasamos por los retenes y están cerrados, ya sea por distintos casos. La charla de ahora no es el afán de buscar la quinta para el gato, sino que en el fondo debería ser cómo logramos avanzar, porque lo que estamos tratando de hacer también como club es dar estos puntapiés para que tengamos cultura de montaña, que es algo que nos falta también en el país. Una vez más, adecuemos la actividad a nuestras condiciones físicas y técnicas. Hay que saber renunciar. Creo que estas son palabras que a todos como que nos cuesta o nos duele, y con una lágrima en el ojo por ahí que escucho esas frases, pero o como alguna vez nos ha molestado, ¿no es cierto?, a los amigos que estamos ahí, cumbre o muerte. No, si nadie de nosotros practica montaña para morir. Nadie, estoy totalmente seguro de eso. Entonces, saber cuándo renunciar, por muy experimentados que seamos. Y nosotros hemos vivido casos, no sé, puntuales. Hemos estado durante un año o 6 meses entrenando, planificando expediciones, y llegamos y no hemos podido avanzar más que a los 4.200 metros cuando esperábamos llegar a los 5.400 porque las condiciones no lo permitieron, y tuvimos que tomar decisiones o todo el encadenamiento de sucesos que muchas veces te van marcando una pauta que puede terminar en una acción o una condición insegura, y eso es un accidente. Bueno, es el momento de renunciar. La montaña siempre va a estar ahí y nos esperará, porque siempre está con los brazos abiertos esperando a nosotros que la queremos tanto. Siempre hay que anteponer la seguridad colectiva a la individual. Y por muy ambiciosos que seamos, la idea es que seamos respetuosos, porque nuestro error puede ser el último que cometamos. Sí, ahí soné un poco dramático, pero aprender a orientarse. Más allá de los GPS, que es importante tenerlo, saber manejar la cartografía. En el fondo es saber manejar una brújula. ¿Por qué? Porque como colocamos ahí, no confiar todo el tiempo en las herramientas tecnológicas, sobre todo porque en el frío las baterías se agotan. Y si usted solamente está pensando en navegar con un GPS y el GPS se quedó sin batería, le informo que usted no sabe para dónde ir ahora. Gracias. Entonces, son cosas que a veces suenan lógicas, pero cuando nosotros no tenemos los conocimientos o no manejamos los conceptos, pucha, pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Y en actividades de montaña hay que recordar que el 80% de los accidentes son con un desenlace fatal. Así que no es la idea. La actividad en montaña no finaliza hasta que regresamos al lugar seguro. Hacer cumbre solo la mitad. No bajemos la guardia hasta estar completamente a salvo. El otro día yo creo que muchos de nosotros vimos a Iván Vallejo, que es un ecuatoriano que hizo que hizo los 14 8000, y hablaba justamente de esto, pero llevándolo al contexto de la realidad que estamos viviendo ahora. Esto de luchar contra una pandemia que nos está golpeando fuerte, que nos tiene encerrados en casa,
él hacía lo mismo, o sea, no bajemos los brazos, quizás los números han ido mejorando, en el caso de Punta Arenas habíamos llegado a estar sin 0 casos y de pronto tuvimos un rebrote sin entrar en las polémicas del por qué sucede esto, pero no bajemos los brazos. Bueno, en el caso de la montaña, la foto de cumbre es en su casa, ¿no es cierto? Creo que es la frase más cursi que digo siempre. Y ante un accidente, avisar al número de emergencias del lugar en el que nos encontremos. O bueno, en el caso nuestro, que estamos todavía empezando en esta actividad, siempre el contacto debería ser uno de nuestros amigos que maneja buenos conceptos y buena información para que no generemos el juego del teléfono, ¿no es cierto? Que alguien llamó acá, el otro llamó a una tía, el otro llamó a un amigo y entre todos no saben qué están hablando y terminan hablando de una catástrofe que no era así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, existe la tecnología ahora en estos tiempos, no, yo no quiero hacer propaganda, pero me resulta que el InReach de Garmin ha sido un gran salto porque en el fondo mezcla un GPS con un satelital. Y con un satelital voy a hacer específicamente el ejemplo que es Iridium, el que nos sirve acá abajo, porque GlobalSat, Inmarsat o otros satelitales no tenían cobertura en Patagonia. En cambio, Iridium tenía esa cobertura. Entonces, al salir un InReach, que es un dispositivo que envía nuestra geoposición, o sea, es un GPS trabajando, enviando mensajes y lo puedes conectar a WhatsApp o a las redes sociales, entonces es un dispositivo que nos puede ser útil. Y si vamos a lugares que tienen señal de telefonía móvil, bueno, estar conscientes de qué lugar está, porque ese podría ser el lugar para lanzar la alarma. Lo ideal es que toda salida, expedición, tenga un plan de contingencia y dentro de este plan instaurar el uso de una hoja de ruta. Yo creo que hemos escuchado tanto estas frases de las hojas de ruta que yo creo que todos estamos aprendiendo lo que es una hoja de ruta. Antes era como solamente escuchar la frase. Ahora, establecer un plan de llamadas y analizar el riesgo. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los conceptos claves de acuerdo a esto? El acceso a la montaña. ¿Por qué puse acceso a la montaña? Porque estamos viviendo justo tiempos en que estamos con restricciones. La montaña es privada, hay otras montañas que son libres. A ver, ¿en qué minuto, qué está pasando con nuestra cultura de montaña? O sea, todavía no tenemos una cultura de montaña y ya tenemos lugares que son privados, o sea, montañas que no tenemos acceso. Los parques nacionales, ¿cómo están los reglamentos vigentes en este minuto? Hay que pasar, hay que presentar el equipo y muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué presento el equipo? Si el que me está revisando o fiscalizando no tiene idea si este equipo es el necesario para esa montaña. Entonces, vuelvo a recordar, esto no es criticar, esto es poner en la mesa los temas que podríamos ir avanzando para generar una mejor cultura de montaña, que es lo que esperamos todos, ¿no es cierto? ¿Quién fiscaliza? ¿Hay seguros comprometidos? Y finalmente coloqué actividades recreativas. Ya creo que todos estamos como con ese fin, todos queremos algo deportivo recreativo, pero también existen ahora las actividades deportivas, estas ultramaratones, todo esto donde se ha logrado combinar la naturaleza con actividades que son, la palabra deportiva es que hay un reglamento y hay premio. En el fondo el deporte, más allá del premio, ¿no es cierto?, de participar y de ser capaz, hay algo más que empuja a la gente a acercarse al aire libre. Y hay mucha actividad comercial, donde obviamente me incluyo si estoy guiando en una montaña, estoy hablando de algo comercial, porque estoy generando un beneficio a través de estas actividades. Todo este tipo de palabras claves deberían tener una hoja de ruta y un plan de contingencia. Pero acá surge la pregunta para los neófitos, ¿no es cierto? ¿Qué es plan de contingencia? Eso es un plan de contingencia. La contingencia suele referirse a algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene certeza al respecto. No es un trabalengua, es solamente ponernos en la situación antes de. Es como cuando nos mandan con gorro, cuando éramos niños, bueno, yo estoy con los niños acá, y los mandamos con gorro y guantes a jugar a la nieve porque le va a dar frío y no, si, ¿qué te dice un niño? No, si eso no va a pasar, es un niño. Bueno, nosotros nunca dejamos de ser niños, creo que siempre estamos estirando el chicle hasta donde más podemos, pero cuando sucede algo, ¿qué es lo que sigue? El hombre, si no tiene las competencias, generalmente actúa intuitivamente, lo he dicho, no es que lo diga yo, son los estudios que están marcados. Entonces, lo habitual es que cuando una persona se enfrenta a una contingencia, tiene que modificar su comportamiento y desarrollar una acción específica, motivada por la irrupción de la contingencia en cuestión. El plan tiene que tener objetivos claros, o sea, yo tengo que saber qué hacer en caso de. Los que tienen cursos de primeros auxilios creo que es más fácil porque ya tienen una conducta de entrada de comprender y estoy seguro que con esto se acordaron inmediatamente o se le vino a la mente inmediatamente que cuando estoy frente a un accidente, que no tengo las competencias, ¿qué hacemos?
evacuamos el lugar. ¿Se acuerdan que siempre terminamos evacuar, evacuar? Eso es porque nosotros tenemos que manejar conceptos claros. Ahora, el procedimiento de trabajo debe ser conocido por todos los participantes, porque si solamente el que organizó la salida, el que organizó el trekking, el que organizó la expedición, maneja todo y él es el accidentado, se produce un caos, porque todo el resto estaba falsamente apoyado en la seguridad de que él iba a liderar todo. Por eso tiene que haber una hoja de ruta que todos manejamos. Ahora, también saber qué roles cumple cada uno. ¿Qué rol cumplo frente a una contingencia? Hay algunos que tiene curso de primeros auxilios, bueno, será el encargado de brindar los primeros auxilios. Hay otro que va con el satelital, será el encargado de comunicaciones, y así nos vamos dando roles entre nosotros. Esta hoja de ruta nosotros la vamos a definir como gestión del riesgo, como club estamos trabajando de esta manera. Es importante implementarla ya que nos permite estudiar y planificar la salida. Y volvemos a utilizar el concepto que es el número 1 en cuanto al decálogo de nuestra seguridad o nuestra gestión del riesgo, planificar. Reconocer y mitigar los peligros objetivos y subjetivos para minimizarlos. La finalidad de la hoja de ruta es que se conozca la actividad completa, o sea, todo el grupo sabe qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Conocemos el objetivo, conocemos los pasos y sabemos cómo lo vamos a lograr. Y esta hoja de ruta tiene que quedar una copia en el retén donde damos aviso, en Cuerpo Socorro Andino si es que está vigente en el lugar en que estamos, o familiares y amigos, o nuestro contacto directo para que realmente sepan cómo vamos a reaccionar frente a cualquier contingencia. Y así ya voy dejando en ustedes algunas palabras o conceptos que después con el tiempo ya no son nuevas, sino que van a tener un background sobre lo que estamos hablando. Planificar, hoja de ruta o gestión del riesgo, qué, cómo, cuándo, dónde, a quién llamo, a quién no llamo, qué hago, no generen miedo. Vamos a ver todo eso. Esta es una charla que es un poco espesa, pero lo interesante era por lo menos dejarles la conducta de entrada. A ver, ¿cuáles son lo que estamos manejando como gestión del riesgo nosotros como club? Es 2 hojas, nada, no estamos pidiendo que hagan un relato detallado, sino que cosas muy puntuales. El nombre del responsable de la actividad, ¿no es cierto? El que está organizando, el líder, el que tiene mayores conceptos, generalmente el que tiene mayores conocimientos, mayores competencias. Nombre del responsable, el destino, donde vamos, metros nivel sobre el mar, si es que en una expedición que incluye altitud, las coordenadas geográficas. Y en este caso colocamos las UTM. Y aquí ya después vamos a tener que esto combinarlo con el taller de manejo de GPS, porque mucha gente compra un GPS y no viene configurado, entonces los números que salen ahí lo va a mandar, generalmente lo mandan no al Ártico o a Nueva Zelanda, porque si no están configurados al WGS84, que es el que se utiliza acá en el país, con el uso horario 19, no sabemos qué estamos hablando, solamente estamos viendo números, ¿ok? Si no lo maneja, infórmese. ¿Qué provincia comuna? ¿Cuál es la ruta de acceso? ¿Cuál es la actividad a realizar? ¿Cuál es la distancia a recorrer? ¿Desnivel pendiente? Miren, al principio parece que estuviéramos llenando casi nuestra ficha CAS, creo, pero en el fondo es que hagamos que esto sea rutinario. ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuál es la fecha de inicio? ¿Cuál es la fecha de término? Nombre de los participantes, el root, el fono, pero no el fono del participante, sino el fono de la persona que tenemos que llamar en caso de emergencia. Y al lado tenemos ficha médica porque dependiendo de la actividad deberíamos todos manejar cuáles son, cuando me refiero a ficha médica, es cuál es su estado, ¿no es cierto? Que esto es una actividad honorable, o sea, ninguno de nosotros está mintiendo para hacer la actividad, pero tenemos que saber cuáles son sus patologías previas. Quizás hay gente que es asmática y se va a la actividad y no lleva su salbutamol, ¿no es cierto? El puff, y de repente empieza a sufrir un ataque de asma y no sabemos reaccionar. Pero ¿cómo nadie sabía? Bueno, esos son detalles. O hay gente que es alérgica, bueno, ahora tenemos las alergias alimenticias, ¿no es cierto? Pero hay gente que es alérgica, en este caso en la región de Magallanes tenemos pocos estímulos que provoquen alergia, pero si estás en la zona central y eres alérgico al picado de los mosquitos, si te pican muchos zancudos te produce fiebre, y si hay alguien que no es muy ducto con primeros auxilios va a pensar que te está dando un ataque de algo, entonces todo eso lo podemos evitar si ya tenemos información previa. La descripción del itinerario completo en lo posible. Hay campamentos incluidos, de dónde saqué el boletín meteorológico y qué es lo que indica el boletín meteorológico. El equipo está revisado,
ojalá todos saliéramos con una radio VHF, el club tiene, si usted va a realizar actividades, salir con ella, pero obviamente saber la frecuencia. Si va a utilizar algún teléfono satelital, en lo posible dejarnos el número, cuál es su contacto en caso de, y manejar los teléfonos de emergencia para que todos sepamos a quién llamar en caso de X situación. ¿Y saben por qué también es importante para nosotros manejar esta información? Porque tenemos que empezar a generar datos duros de cuánto están saliendo, a dónde están saliendo, pero no por control, sino porque al tener indicadores podemos también pedir más infraestructura, porque somos un país que no tiene cultura de montaña, no hay muchos refugios disponibles, nos encontramos de repente con muchas ganas de hacer cosas, pero los lugares son inaccesibles. Entonces, si vamos teniendo números, podemos empujar un poco más hacia un destino que quiere ser más turístico. Pero esto suena mucha teoría. ¿Cómo lo aterrizo? ¿Qué metodología puedo utilizar para gestionar el riesgo en una salida? Y esto, la solución llegó en la década del 70, 80 y 90. Sin ir más lejos, sabemos que constantemente tenemos muchos accidentes que son fatales en la montaña. Entonces se empezaron a aplicar distintas metodologías y la más utilizada en el fondo en este tiempo es el método de reducción, que es el 3x3 de Werner Munter, que es un suizo, sí, es un suizo, un guía, en realidad él tenía otras profesiones, era ingeniero, pero derivaba mucho esquiador, mucho esquí fuera de pista, y ahí se veía el tema de avalancha. Entonces él inventó un sistema de control hacia la gestión del riesgo en avalancha, pero resultó ser tan útil que se empezó a derivar y a aplicar. Y como coloqué aquí en este ayuda a memoria, que va a quedar después disponible, en el fondo hay muchos libros que ustedes pueden encontrar de él, y esto generó discusiones entre montañeros y guías de montaña. Y acá voy a hacer un pequeño comentario. Podemos tener un increíble montañista, un deportista muy bueno en montaña, pero eso no significa que sea un buen instructor, o eso no significa que sea un buen guía. Entonces aquí empezó a aparecer lo que eran las viejas escuelas, con decir, es distinta formación, o sea, un guía de montaña muchas veces no siempre es un buen instructor, o así como un gran montañista no siempre es ni instructor ni un guía, es un montañista. Entonces aquí empiezan a generar estos debates. Mientras tanto, su reduction method, que es el método de reducción, es una estrategia similar a Engler-Damm, que ellos son los que hacen el snowcard, que es la tarjeta de nieve, o el stop and go, que dependía de las condiciones que tú encontrabas, dabas el siguiente paso para seguir avanzando. Ahora son enseñadas y son parte de la rutina de la enseñanza de las escuelas en Europa, y nosotros en Chile, como estamos también trabajando con la FEDME, que es la Federación de Montaña de España, con el Training Standard UIA, bajamos esta información y esperamos que en un futuro, creo que todos vamos a manejar conceptos como estos. Es una herramienta útil, ok, no es la única, es una herramienta muy útil, pero también se puede complementar con la experiencia, con tu experiencia a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué era lo importante de esto? Uno de los puntos que a mí siempre me llamó más la atención es que entonces tú ya tienes una plantilla, en el fondo, es decir, ya tengo algo donde puedo ir haciendo un checklist y decir, voy, sigo, paro, no, porque antes era decisión de uno cuando tomaba autoritariamente decisiones de decir, no vamos a salir a la cumbre. ¿Cómo? Estuvimos todo el año entrenando para ir a la cumbre y nos vamos a ir, estamos acá, y somos de Punta Arenas, y pagamos el pasaje de avión, y el traslado, y la estadía. Bueno, pero miren esto, vamos a hacer un 3x3. Ahí está. Entonces tenemos filtros y factores. Entonces tenemos el factor regional, el factor local y el factor zonal. Esto, llevándolo a otras palabras, son en casa, el regional es en mi casa. Estoy sentado como lo estoy haciendo ahora con esto, ya que ahora todos somos expertos en teletrabajo, Zoom, Team, Meets y todo lo que viene. Y en mi casa yo veo cuántos somos, la preparación física estará bien, la preparación técnica estará bien, tenemos el equipo necesario. Sigo y veo el terreno, a dónde vamos, cuántos días, cómo será el terreno, la altura, pendiente, escalada, voy viendo todo en mi casa. Y la meteorología, ¿qué dice el informe meteorológico? Muy bien, el filtro local es cuando me bajo del vehículo y es lo primero que veo. Pero puedo hacer preguntas simples. ¿Cómo amanecimos? ¿Descansaron bien? Recuerden que el sueño es un factor crucial en nuestra actividad. Si usted no descansa bien, se encuentra con el amigo que es idiota, ¿no es cierto? Yo no sabía que era tan idiota. Claro, pero si tú roncaste toda la noche. Pero es que yo no sabía que tú roncabas. Hay
son pequeños detalles que marcan la diferencia en una expedición o en una actividad común y corriente. O quizás el amigo viene trasnochado y nosotros estamos cargando con esa responsabilidad. Miren, estamos hablando, esta es una charla en un amplio espectro, ¿ok? No los voy a llevar a un ámbito profesional, pero la idea es que tengamos claros los conceptos. ¿Cómo amanecimos? ¿Alguien se siente enfermo? ¿Hay alguna lesión? ¿Alguien está con una noche no lo pasó bien o comió algo que le cayó mal o tomó algo que le cayó mal? En el terreno, ¿cómo se ve el terreno? Es como nos dijeron, hay huellas recientes, en este caso pusimos avalancha, hay grietas, sistema de glaciar, la inclinación no era como me dijeron, y la meteorología, ¿cómo se ve? Nevó las últimas 24 horas, 48 horas, o viene un frente de mal tiempo, ¿cómo se ven las nubes? ¿Hay mucho viento? Si tuviéramos la oportunidad de hacer el último chequeo del método. Y el último filtro, que es el zonal, ya es en el lugar, es en el lugar mismo. Estoy parado bajo el pegue para llegar a la cumbre del Almirante Nieto. Y ahí tengo que decir cómo nos sentimos aquí, en este lugar. ¿Hay alguien que esté con miedo? ¿Hay un exceso de confianza? ¿Estamos todos demasiado cansados? Entonces, esto nos permite tomar decisiones en base a hechos y no en base a suposiciones o a mis creencias. El terreno, la pendiente, la condición, el relieve, la exposición, hay un temporal de viento gigante y yo estar colgando una cuerda, la temperatura actual, el viento, la exposición. Entonces, con esta tabla uno por lo menos puede ya hacer una toma de decisiones en base a hechos, en base a algo más objetivo y no subjetivo, no es como yo creo. El siguiente paso es tener un plan de llamadas. ¿Cómo un plan de llamadas? Consiste en tener los números de teléfono de emergencia y frecuencia de radio de las patrullas, ojalá de rescate, si es que existen, o CONAF, carabineros, dependiendo de estemos. Y ¿saben qué? Un punto que me llama para mí la atención es saber cómo contactar a los radioaficionados. Y si tenemos amigos que están conectados de otros países, el año 2010, con este famoso terremoto que nos impactó el 27 de febrero, Chile quedó totalmente desconectado. Chile quedó sin ninguna chance de comunicarse. ¿Saben quién nos salvó? Los radioaficionados, así de simple. Quizás no tuvieron el reconocimiento porque sabemos que vivimos en un país donde nos vanagloriamos de otras cosas como ya no voy a callar en ese comentario, pero si no hubiera sido por los radioaficionados que tienen antenas repetidoras por todos lados, hubiéramos estado totalmente desconectados y hubiéramos desconocido realidades rurales o inclusive dentro de mismas ciudades donde se cortó toda comunicación. Entonces es importante saber manejar las comunicaciones de radio, conocer qué empresas operan en esas zonas y establecer horarios de comunicación. Hoy en día, cuando realizamos expediciones a lugares alejados o poco frecuentes, sería prioridad, vuelvo a decir, no estoy haciendo propaganda, es solo que me parece que es en este minuto la herramienta que presta mejor servicio, el InReach de Garmin, ¿ok? Que suple el teléfono satelital y también suple, pero no quiere decir que no ande trayendo una radio de VHF. Cuando se cuenta con el dinero suficiente para adquirir dispositivos y contamos solamente con telefonía móvil, ojalá, ¿cuáles son las compañías que están presentes en ese lugar? Voy a poner el mismo ejemplo. Los que están haciendo visitas habituales al Monte Tarn ya descubrimos quizá entre todos, porque esto ha sido con el tiempo. Ya, mi amor, cierra la puerta, hijo. Que hay en la salida del segundo bosque, hay lugares donde tenemos señal Entel o Claro, ya Movistar, para que no se sienta nadie que está haciendo propaganda uno, o GOM, no sé, pero hay lugares donde llega la señal. Lo mismo sucede cuando uno está camino a Puerto Yartu, que son lugares totalmente alejados de todos lados y de pronto entra un mensaje. Hacia el sur de la isla estamos un poco más complicados, pasando del lago de Seao hacia abajo no tenemos ninguna señal. Y lo mismo sucede en el norte. Pero en el norte tienen la ventaja y desventaja a su vez, sin entrar en polémica, que hay mucha empresa minera trabajando en los lugares menos pensados. Entonces es bueno planificarse, estar en contacto con ellos para que en caso de una emergencia tengamos ayuda cercana, porque si no estamos supeditados a que venga alguien de la ciudad y sabemos que eso va a tomar mucho, mucho rato. Pero también tener claro dónde están estos lugares y tenerlos marcados en lo posible, porque hay mucho cambio de antenas de un año para otro en todos los lugares, ¿ok? La comunicación radial es clave. La radio debe ser utilizada como un medio de comunicación, no es un juego. Hay que concientizar a los usuarios del uso prudente de la misma, evitando chistes, evitar bloquear la comunicación o hacer interferencia anulando la repetidora.
¿ok? Recordemos que las comunicaciones deben ser claras y precisas para que sean bien interpretadas, ya que si existe interferencia se puede interpretar mal el mensaje y podemos generar un caos y un miedo generalizado y en realidad no era nada de lo que estamos hablando. ¿Qué coloqué acá? Con los términos más comunes del código Q, que es lo que utilizamos en radio, ¿no es cierto? El QAP, estamos atentos, quedamos a la espera, el QSL, comprendido, afirmativo, que sería un poco más el QTH, ¿cuál es tu posición? Eh, y después coloqué cuál es el más utilizado también, el RPT, que es repita. Eso quiere decir que no entendí la información. Y tratar de mantenerse enfocado y no jugar con la radio, que creo que es un poco lo que pasa, que la radio la tratan de utilizar como un celular y se ponen a contar casi la historia completa cuando el que está al otro lado no está entendiendo nada. Entonces, ponerse muchas veces, ser empáticos y entender qué es lo que está pasando. Y finalmente, entre comillas, ¿cómo analizamos el riesgo? ¿Cómo yo que estoy empezando, y esto es una charla por favor, en ningún caso va a suplir un curso más formal, es una conducta de entrada a través de una charla introductoria, pero ¿cómo hago análisis del riesgo? A ver, en líneas generales, un adecuado manejo del riesgo debemos tener presente que existe siempre el riesgo. No existe el riesgo cero, eso es lo primero. No puedo yo confiar en que no va a pasar nada. Tampoco les estoy diciendo, ni estamos diciendo, que no haga nada, porque si existe tanto riesgo, es como lo que pasa siempre cuando uno dice, pucha, de repente el tipo salió de su casa y lo atropellaron. No existe el riesgo cero en nada en la vida en general, pero estamos hablando de actividades de montaña. Evite llegar a situaciones de alto riesgo. O sea, hay una ecuación muy simple. Una acción insegura más una condición insegura va a ser un accidente. Y en montaña el 80% de los accidentes tienen un resultado fatal. ¿Ok? Mantenerse alerta. Muchas veces nos confiamos, que es parte de los peligros subjetivos que vamos a ver. Muchas veces estamos totalmente ya demasiado acostumbrados a situaciones de estrés o a estímulos que no nos producen estar alerta y eso puede generar un desenlace fatal, como podría ser el ejemplo de llegar a una reunión, no asegurarnos y perder el equilibrio y caer y perder la vida. Es así de simple, tener cuidado. Reevaluar constantemente el riesgo al que se está expuesto. Siempre estar conscientes del lugar en que estamos. Vamos a verlo más adelante, eso se llama situational awareness, pero lo coloqué así rápidamente. Priorizar el concepto de seguridad como método de trabajo, o sea, que la seguridad sea parte de lo que nosotros estamos realizando siempre. No porque voy a hacer algo que parece que es un poco más difícil, me voy a preocupar. No, es una costumbre, es un hábito. Cuando usted toma un hábito, después no lo deja. Entonces, para usted ya es habitual recordar cuándo fue la última vez que usaste esas botas, te compraste las botas, como dice mi amiga Vivi, pero te compraste las botas con el pie descansado, con el pie hinchado, porque si caminaste todo el día y te duele el pie en la noche, quizás ese no es el tipo de bota que necesitaba. Oh, pero es que cuando me la compré me quedó bien. Pero si tienes el pie descansado, acércate a comprar tu bota a última hora del día. No te la compres en la mañana cuando estás descansado. Son detalles, parecen a veces, yo lo tiro un poco a caricatura, pero en el fondo con eso te vas dando un poco cuenta que todo esto también pasa por el sentido común, el menos común de los sentidos. Aplicar procedimientos para reducir la probabilidad y gravedad del riesgo. Procedimientos, o sea, estoy físicamente acorde al nivel de lo que quiero hacer, estoy técnicamente acorde al nivel de lo que quiero hacer y finalmente estoy psicológicamente preparado quizás para el estrés que yo mismo me estoy llevando. Por otro lado, existen factores que influyen en la probabilidad de sufrir un accidente como son los ambientales, los humanos o ambos. Vamos a analizar eso. Factores ambientales. Generalmente esto lo tenemos asociado a los peligros objetivos, que es el entorno, es lo que me rodea, las condiciones meteorológicas, el sol, un golpe de calor, el viento, baja de temperatura, nos puede llevar a la hipotermia, la lluvia, la nieve, en el norte del país o mucho más al norte, los rayos que también están presentes muchas veces a los que hemos vivido estar de repente en rayos ahí es terrible, porque nosotros los puntarenses a lo más hemos visto quizás un rayo de lejos, pero estar en ese sector, a mí me tocó estar a los casi 5.000 alguna vez ahí en el plomo con una tormenta eléctrica y se te erizaban los pelos y pensabas que andabas trayendo un piolet de fierro si el rayo cae. Entonces hay una serie de factores que uno no está preparado porque aquí en la región tenemos otro tipo de realidades. Interesante eso.
la temperatura, el calor, igual, un golpe de humedad, o la humedad o el frío que nos puede llevar a la hipotermia. Y acá en nuestra región, que ya que estamos hablando de las consideraciones claves en un territorio, que lo puse en una lámina más adelante, el principal peligro, el principal riesgo que nosotros tenemos en la Patagonia es la hipotermia, porque la hipotermia va a desencadenar en algo peor que podría ser un paro y finalmente la muerte. Bueno, ahí me puse un poco más dramático, pero la orografía y características del lugar, estoy aclimatado, la altitud, la verticalidad, yo soy alguien que tiene competencias para escalar de repente o enfrentarme a farellones y no conozco bien la ruta, bueno, planificación. Cursos de agua, el río está crecido, si me mojo y baja la temperatura después y yo estoy con ropa mojada, estoy llamando a la hipotermia. La deshidratación también, el calor produce deshidratación y la deshidratación también es un prepaso para la hipotermia. Y otros riesgos ambientales que podrían ser la presencia de animales, la vegetación, los volcanes que en el norte del país está tan presente de repente y tengo una imagen siempre grabada que es un tipo cuando ¿quién había pensado que el Calbuco iba a ser una explosión tan grande el 2015 creo que fue? Y hay una grabación de un chico haciendo excursionismo y el volcán le explota a 2 kilómetros. Es como, son cosas que parecen que no van a suceder, pero tenemos que estar preparados. Eso es estar preparado al lugar donde vamos. En cuanto a la vegetación, ¿se acuerdan que hace poco vimos acá uno que ha atrapado en la Chaura, aquí en el sur de la isla, y te pincha, te pincha, te pincha, te pincha, y produce grandes molestias, porque realmente estás con agujas que se te clavan en la piel y después se hincha, después te da fiebre, chuta. Todo eso es evitable si hubiéramos conocido la ruta. Y obviamente en el tema de los animales, quizás nosotros acá no tenemos eso, pero en el norte del país existen las vinchucas que están entre los insectos que nos podrían picar y generar un daño mayor. Entonces también tenemos riesgos ambientales que tenemos que manejar. Quedar atrapados en un incendio forestal, que es lo que nos pasó alguna vez con uno de nuestros amigos aquí, estábamos en el sur de la península de Brunswick y se declara un incendio forestal y nosotros estábamos al otro lado del incendio. Entonces ahí se generan como, la verdad que creo que nunca pensamos en eso, en incendios forestales en nosotros, en nuestros sectores. A ver, ¿qué patologías pueden causar todos estos factores ambientales? Si hay una erupción volcánica, asfixia, respirar ceniza es respirar smog por 100 veces, traumatismos por avalancha, desprendimientos de roca, hipotermia, lo puse, congelaciones, también puede pasar fácilmente, patologías por calor, el mal de montaña si no estás aclimatado, ahogamientos, picaduras, alergias, intoxicaciones, que en el fondo eso lo podemos llevar a lo que es un shock de anafilaxis. Factores humanos, que finalmente es, y voy a hacer acá un detalle, generalmente se habla de que los peligros objetivos en realidad tienen una incidencia de un 20%, inclusive hasta de un 10% en la causa de los accidentes, porque el 80 o el 90% de los accidentes ocurren por el peligro subjetivo, el hombre. Pero miren, el factor humano, esto, esto es relativamente nuevo, se está manejando en conceptos de seguridad y lo que es Search and Rescue, que es el SAR, ¿no es cierto?, que es búsqueda y rescate, porque se descubrió que el riesgo subjetivo se entrelazan también las percepciones del peligro, o sea, lo que para mí es algo simple, para otra persona puede generar un estado de pánico. Entonces, aquí volvemos a una de las premisas de la montaña, nunca salga con gente que no conoce, salga con gente que usted sabe cómo reacciona frente a, porque desconocemos su reacción, entonces eso va a generar un caos mayor. A ver, ¿qué decisión? ¿Cómo se comporta? Esta falta de sintonía puede llevar a que en determinadas condiciones las decisiones que se tomen para el desarrollo de la actividad sean aceptadas, aunque generalmente son equivocadas. A esta situación se le denomina situational awareness, que se define como la habilidad de identificar, procesar y comprender todos los elementos. En el fondo es estar totalmente atento a tus sentidos y saber lo que está pasando a tu alrededor. A los que les gusta la bibliografía, al final de la presentación están todos los libros donde me baso para sacar esto y obviamente hay muchas publicaciones cada vez más interesantes porque el mundo de la montaña se ha puesto totalmente mucho más técnico que antes, tenemos mucho más acceso a información que antes. Antes creo que todos pasamos por la libertad de las cimas y con eso estábamos felices y haber visto la película Touching the Void y con eso pensábamos que éramos montañistas. Entonces creo que en estos tiempos estamos mucho más avanzados. A ver, existen 5 errores en la toma de decisiones que no se pueden olvidar.
asumir que todas las situaciones parecidas son similares en sus consecuencias. Criqui. No porque alguna vez pasó X y el resultado fue 1, la próxima vez que me pase X, el resultado va a ser 1. Estamos hablando de montaña, donde todo cambia rápidamente, donde todo tiene un concepto distinto, donde el clima cambia bruscamente, donde mis decisiones pueden estar cambiando bruscamente. Juzgar los hechos por los recuerdos y no por los datos concretos. No, si a él le cae mal siempre el café en la mañana, voy a hacer quizás un poco la caricatura para que se entienda, pero eso no quiere decir qué es lo que le esté dando el dolor de estómago. Hay que tener datos concretos. Tenemos su ficha médica, sabíamos que era alérgico al maní, le dimos la comida en el mismo pote donde quizás había algo que tenía gluten. O sea, ahora estamos en esos tiempos, tenemos que manejar todo este tipo de conceptos. Entonces, no quedarnos que porque alguna vez, bueno, y voy a caer en otra más cursi todavía. No, pero si yo siempre subo esa montaña, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Hace 5 años. Te has mantenido entrenando, creo que tu performance es totalmente distinta a lo que te vas a encontrar ahora. Y obviamente pecar de autoconfianza, que es el mayor de los peligros. ¿Por qué? Porque todos tenemos un superhéroe dentro que pensamos que es solamente colocarnos la ropa de montaña y voy a volver a ser ese tipo que fui 10 años atrás cuando entrenaba todos los días y tenía otro ritmo de vida. Entonces, tener cuidado con eso. Minimizar el riesgo y ajustarlos a nuestras expectativas. Estos son puntos delicados. Relacionar los acontecimientos como coincidentes sin tener suficientes conocimientos de los mismos. Yo voy a hacer una caricatura, por favor, y recuerden que esto es una charla y en ningún caso va a suplir un curso formal, es solamente una conducta de entrada para que manejen conceptos. Pero ustedes han escuchado cuando uno genera una salida y va en el camino y pincha una rueda, ya. Después va un poco más allá y tenemos problemas de batería y la gente empieza a decir, algo va a pasar, algo va a pasar. Ya, no estoy hablando de eso. Esas podríamos, que pinche una rueda, quizás podría haber revisado el estado de los neumáticos antes de salir, que mi batería falle, podría haber revisado la batería antes que falle. Es lo mismo. En mi mochila llevo lo necesario, tengo el equipo adecuado, tengo las competencias adecuadas para el lugar en que voy. Entonces es hacernos esa reflexión que muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque pecamos de autoconfianza. Armamos la mochila en el último minuto. ¿Quién trajo la olla? Nadie trae olla y no tenemos cómo calentar la comida. Entonces, la palabra planificación es la clave, siempre lo va a hacer. A ver, los factores humanos que están relacionados con el riesgo o con la posibilidad de sufrir accidentes se dividen en las condiciones inseguras y las acciones inseguras. Las condiciones, generalmente estamos hablando del equipo técnico erróneo o insuficiente. Me quedé atrapado en un rapel, no sabía cómo continuaba más abajo, desconocía la ruta, pero a mí me dijeron que era así. Y ustedes se dan cuenta que aquí es meter toda esta información en una licuadora, que es nuestro cerebro, entender cómo procesarla y aplicar el 3x3 en cada paso que vamos a realizar. Y finalmente lo mismo de siempre, las condiciones físico-psíquicas deficitarias. Mi condición física no estaba acorde a lo que yo quería hacer, una larga expedición de largo aliento y no había caminado hace mucho tiempo con una mochila en la espalda 10 kilómetros al día. Psíquicamente eso me juega en contra. Y aquí voy a hacer un ejemplo. Esto sucede mucho en los clubes de montaña cuando hacemos una salida y se nos va el compañero que tiene un apuro por llegar y se va y se va y se va y nosotros le tratamos de decir, oye, no te vayas, porque no es porque queramos retrasar al grupo, sino que el grupo lo marca el más lento. Obviamente si tenemos tiempos que cumplir, entonces me equivoqué en la planificación de la salida, pero cuando un compañero empieza a tirar el grupo hacia adelante y el grupo se empieza a dispersar y se separa y se nos alarga, la última persona que quizás es la que está llegando recién al club se siente totalmente menoscabado, psicológicamente siente que no está capacitado para la actividad en que se metió y eso es una mala planificación, eso fue un mal manejo, eso es una mala gestión. Espero que se entienda, creo que es un ejemplo bastante bueno. Ahora, acciones potencialmente inseguras, procedimientos inapropiados. Todos manejan bien los conceptos de rapel. ¿Cómo me colocas una salida donde hay un rapel si la mitad del club nunca ha hecho nudos? ¿Cómo me colocas una subida a una montaña donde hay que caminar por glaciar o hay que caminar por hielo y la gente no ha utilizado crampones? Eso es una mala gestión del riesgo y eso puede desencadenar en un accidente y ese accidente puede ser de muerte. Y finalmente, la falta de supervisión y de protección. ¿Quién es el que está a cargo? El que está a cargo tiene las competencias para tomar decisiones 3x3. El 3x3 nos da la respuesta para todos estos pasos. Decisiones potencialmente inseguras.
la presión familiar o la presión de los acompañantes. Pero ¿cómo? Gallina McFly, creo que ese debe ser el mejor ejemplo que utilizamos todos. ¿Cómo no vamos a pasar por ahí si ya hemos pasado por aquí? Oye, parece que va a caer, no, pero si no sé. O sea, no podemos tomar decisiones en base a ira, no podemos tomar decisiones en base a presiones, no podemos tomar decisiones en base a orgullo. Tenemos que tomar decisiones en base a datos. Y el 3x3 nos da esa herramienta. Errores de juicio. ¿Y cómo podemos llegar a errores de juicio? El cansancio, la fatiga, la hipotermia nos puede llevar a tomar decisiones fatales. Finalmente, no podemos olvidar toda la serie de factores humanos con gran influencia en nuestras decisiones, destacando que todos aprendemos por ensayo-error. En la montaña y en el medio natural, el primer ensayo puede ser el último. Existen muchas más soluciones equivocadas que acertadas. Estamos jugando al 50-50. Yo tiraré la moneda para decidir si paso por un paso aéreo. No sé armar nada y voy a pasar por un paso aéreo. No, el incidente es una suma de errores, malas decisiones, ¿no es cierto? Mi 3x3 no existe. El apoyarse en el grupo siempre da una sensación de falsa seguridad. O sea, los nuevos confían plenamente de que los más experimentados saben lo que están haciendo. Es así, existe realmente una gestión del riesgo por parte de los más experimentados para llevar a gente que se está iniciando. ¿Planificamos bien la actividad o tomamos decisiones en base a nuestras metas y no pensamos en el grupo? Y ahí me salta a mí otra duda que viene con el comando de incidentes. ¿Cuál es el alcance de control que tendría una persona con experiencia en un grupo para llevarse un grupo a la montaña? Eso lo vamos a ver en otro taller, pero les comento que se habla de, en lo posible, 3, 5, 7. A mí me gusta el número 3, porque si a uno le pasa algo, uno se queda con el compañero y el otro puede pedir ayuda. 5 es un número bastante abordable. 7 encuentro que es bastante de responsabilidad para una sola persona. Ahí podríamos trabajar guía, asistente o, bueno, alguien que tenga cursos de monitoría o que tenga cursos más avanzados. Pero no podríamos salir con 12, 18, 20, porque lo que estamos haciendo ahí es una gestión del riesgo totalmente equivocada. Muy bien. Ya, y esas son frases de libros, por favor, ¿eh? Pero los jóvenes tienen el riesgo como valor individual y social, porque los jóvenes son arriesgados. Los que somos no jóvenes somos experimentados, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los veteranos? La prudencia también puede ser indecisión y miedo. Entonces, esto nos plantea un paradigma, porque en el fondo los jóvenes son arriesgados, los veteranos o los experimentados, chuta, me puse veterano a solo el tiro ahí, pero los experimentados en el fondo no es que seamos más indecisos, sino que es la forma de que ya estamos mirando con otros ojos la seguridad. Entonces, es como trabajamos esto. Y obviamente la última frase es, existe una ansiedad, y yo me imagino, y por eso coloqué esto ahora, porque cuando volvamos a la montaña, tendremos que estar más atentos que nunca, porque hemos estado encerrados tanto tiempo que la ansiedad ya es parte de nuestro día a día. Ya yo podría contar que sueño con montañas, pero no puedo colocarme miles de objetivos en poco tiempo. Tengo que ser capaz de manejar esa ansiedad y colocarme los objetivos acorde a lo que voy a realizar. Y aquí coloqué consideraciones según el territorio. Entonces vemos como entre la primera y la metropolitana o la primera y la quinta, los riesgos a los que vamos a estar expuestos pueden ser los golpes de calor, sobre todo los que somos patagónicos, que hoy día hemos tenido un buen día aquí, por lo menos la temperatura, la máxima fue 1/0, los otros días la máxima había sido 7/0, pero me voy a San Pedro de Atacama y tengo 30 grados y subiendo una montaña con 30 grados tengo un golpe de calor, seguro, si no tomo las medidas adecuadas, mucha hidratación, la protección, el bloqueador. MAM, el mal agudo de montaña, estoy aclimatado, estoy preparado para pasar la cota de los 3000, fisiológicamente mi cuerpo responderá bien. Los volcanes pueden hacer explosión, entonces hay que tener información, informarse en Serna, Geomin, de cuál es la condición o el estado de alerta de esos volcanes si es que yo voy a realizar una actividad de volcanes. Y la anafilaxis lo coloqué porque podemos estar picados de bicho y nos da una infección y nos da una fiebre fulminante, y en el fondo es porque yo no estoy acostumbrado a que me piquen los zancudos. En la metropolitana, entre la metropolitana y la décima, las condiciones climáticas cambian
bruscamente. Ahí podemos tener mucho calor, bueno, en el desierto en hablar, mucho calor en el día, mucho frío en la noche. La oscilación térmica puede llegar a variar 20 grados, hasta 30 grados. Pasa de menos 20 y a la 20 a las 8 de la mañana menos 20 y a las 9 hay 20 sobre. Entonces hizo una gradiente muy fuerte. Eso para nosotros significa, bueno, nosotros si hacemos una buena planificación, estamos con todas las capas, con la ropa adecuada y podemos ir sacando o poniendo acorde a lo que sea. De la metropolitana a los lagos otra vez coloqué volcanes, también coloqué las condiciones climáticas porque pueden cambiar bruscamente y la conectividad porque hay lugares como me sucedió a mí andar de repente explorando ahí por el valle del Tinguirica para adentro y no anda nadie sabe dónde te metiste, no hay a quién dejar la información. Entonces, y no es solo eso, hay muchos lugares más. Es como poner, voy a colocar ejemplos también para los amigos del norte. ¿Cuántos hemos visto el volcán Maipo de lejos? Pero no podemos ni acercarnos porque el acceso está restringido por Chile y tenemos que dar la vuelta por Argentina. Entonces, tenemos lugares donde la conectividad es cero. Y obviamente, en la región de Aysén y la región de Magallanes, Antártica chilena, la hipotermia. El principal riesgo para todos los que vienen a hacer actividades acá es la hipotermia. ¿Okay? Las condiciones climáticas son cambios bruscos porque nosotros tenemos un clima polar. Estamos a 700 o 1000 kilómetros en línea recta de las bases antárticas de Chile. Eso es Punta Arenas. Entonces, ni hablar de la accesibilidad. Muchos lugares tienen cero accesibilidad y entonces no existe conectividad. Eso es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Con esto voy terminando para cumplir con mi meta. Finalmente, me fui para la otra. Y la recomendación final. La disciplina significa saber poner límites a tus habilidades. Reinhold Messner, él siempre dijo que él no hacía montaña para morir, a pesar de que estábamos llenos de riesgo. Entonces, ser disciplinado es una de las claves para realizar una actividad con seguridad, que nos permita disfrutar de lo que estamos haciendo, no olvidarse que no somos superhéroes, no olvidarse que los jóvenes son arriesgados por naturaleza porque lo tienen en su gen todavía y los más experimentados a veces pecamos un poco de bajar. Encontremos ese equilibrio, planifiquemos, esa es la palabra, y el 3x3 es la llave para lograr esa ansiada cumbre a la que nos gustaría llegar, ¿no es cierto? Y finalmente les dejo aquí la bibliografía, de acá pueden sacar los enlaces que pueden ver a Yora con sus libros que ha sacado bastantes más, pero en esta vez está Pete Schubert aquí, que Pete Schubert también era un ingeniero que al final terminó siendo un gran montañista y este tipo es uno de los inventores de los nuevos piolets modernos. Lo dejo ahí para los escaladores en hielo porque ergonómicamente se dio cuenta cómo iban fallando los otros y él también entonces tiene muchos libros, sobre todo en lo que es roca y hielo. Y él tiene muy buenas publicaciones que son muy utilizadas en todas las que son las escuelas de alta montaña. Eso era, con eso termino. Así que ahí vamos a dejar ahora unos 10 minutos para preguntas y gracias por su atención, espero que haya sido útil. Dejo la palabra a nuestro operador para que nos cuente qué es lo que sigue. Ya, bueno, aquí habían algunas preguntas que estaban haciendo, o sea, levantaron la mano en realidad varios, así que ahora pueden comenzar a preguntarnos. Bueno. Muy bien, esto quedó tan claro, esto quedó tan claro que nadie tiene dudas. Entonces cerramos la clase y les voy a enviar la prueba a todos los que están, los que hicieron, me dejan sus correos para que les envíen una prueba y así les hago un diagnóstico. Gracias, Marcelo. Excelente, estuvo buenísimo. Como tú dices, será solo un pincelazo, pero que nos recuerda muchas cosas que son importantes y esperemos que llegue el tiempo en que puedan volver a haber actividades para todos. Saludos y excelente, muchas gracias nuevamente.
Gracias a ti. Quedan 7 minutos de pregunta. Y si no, hagan comentarios, chicos. El que quiera conversar, mandar un saludo, este es el momento, porque después ya no lo vamos a ver. Yo me acordaba de todas las veces en que yo era la irresponsable y en los casos en que tú dices que porque uno es joven y se deja llevar y hace tantas locuras y lo recuerdo y estoy absolutamente de acuerdo contigo que eso pasa y que la juventud y la fortaleza física pasan y tienes experiencia que te hacen crecer y es a través de la montaña, entonces a partir de eso tienes que ser responsable, trabajar en tu desempeño tanto físico, también en tu relación con el entorno, la naturaleza, devolver eso que te ha dado. Entonces, es una buena oportunidad. Sí, bueno, recuerden que esto es una charla, o sea, creo que esto es una clase de una semana, de 10 días, pero la idea era generar una conversación para que los que vayan teniendo dudas, observaciones, las puedan hacer llegar. La idea del club es generar contenidos, estos son contenidos que después se pueden desarrollar con mayor profundidad, pero aquí también viene el tema de la experiencia. Creo que muchos de ustedes han tenido distintas experiencias que si la llevan al tema de la gestión del riesgo, ahora hagan lo mismo y piensen en un 3x3. ¿Cómo soy yo capaz de manejar esto? ¿Ok? Ahora, el tema de... Estoy leyendo por ahí y me dice, se puede ser joven pero no irresponsable. No, sí, por supuesto. Y lo que digo es exactamente Quienes eso. Hay son que ser los jóvenes, justos y hay que ser responsables. Qué bueno que ya los jóvenes no se tienen que, no sé qué exponer, que uno tuvo mucha suerte y que definitivamente lo importante es hacer los cursos y estar actualizado y estar al día en lo que está pasando y sobre todo en estos tiempos que todo ha cambiado, pues con la pandemia y con las nuevas situaciones para poder seguir yendo a la montaña con las dificultades que eso conlleva. Yo, por ejemplo, me preguntaba si cuando uno iba al TAR ahora eh, se puede ir y hay que avisar a carabineros, se está pudiendo ir porque no hay cordón sanitario hacia el sur. ¿Hasta dónde mira, recomienda el club que podemos llegar caminando? Mira, nosotros, la verdad que ese es un tema que todavía tenemos que desarrollar bien para que no cometamos errores, pero en el fondo todavía está todo, si tú ves la realidad, entre comillas, mundial, por decirlo así, todavía se están generando protocolos para que bajemos. Ahora, en realidad, cuál es el punto crucial de por qué estamos pidiendo que no todavía se realicen tantas actividades en terrenos agrestes? Es que si sucede algo tú comprimes o en el fondo estás estresando más a un sistema de salud que ya está estresado. En el fondo por ahí pasa. No pasa porque no creamos, y estoy hablando como asociación de guías, no pasa porque no creamos que no tiene las competencias, sino que No, pasa porque comprendo claramente, Marcelo, estás eso lo estresando comprendo un lugar. claramente. Yo no lo hago, la verdad, y aconsejo a la gente no hacerlo, pero pues igual es una conversación abierta. Yo igual trato de salir a la montaña porque me gustan los paisajes, la naturaleza, pero lo trato de hacer como una forma de caminata y sobre todo porque ahora en este momento estoy acompañada de mi familia, entonces trato de hacer las cosas como tú dices, caminar 10 kilómetros al día se puede, si lo haces, no sé, por un lugar que conoces, como tú ya lo dices, ¿cierto? Has ido otras veces en un terreno conocido, con un material que tú has cerca al camino, en ciertas condiciones, entonces se puede hacer. Yo obviamente que no digo que la gente se exponga, pero hasta qué punto podemos recomendar qué hacer y qué determinación tienen ustedes como club al respecto. Eso todavía es tema de debate, porque no podemos ser más papitas no podemos ser más papistas que el Papa, pero todavía es un tema de debate y aquí hay un tema de responsabilidad y cuando tú ya eres mayor de 18 años en Chile eres responsable. Así que hasta este minuto yo creo que vamos a tener que ver bien como club cómo manejamos eso. Por mi parte lo que yo estoy diciendo es lo que dice, yo me guío por la Asociación de Guías de Montaña de Chile y lo que estamos pidiendo es que
quedémonos, mantengámonos en casa, pero por favor, eso es totalmente, yo estoy loco, me iría si fuera al sur de la isla solo, pero si me pasa algo no nos va a ir a buscar nadie, entonces, y si nos va a buscar alguien, es como, ¿qué estás haciendo? Se supone que estamos enseñando eso. Oigan chicos, están quedando, yo creo que vamos a dar 3 o 4 minutos más, porque ya estoy en la hora. Hola Marcelo, Wilson, Suazo, un abrazo para Wilson que está conectado ahí desde Melipeuco, debajo, Melipeuco chicos, ahí justo en la cuna del Yaima. Así que un abrazo para Wilson, ojalá que esté todo bien por ahí. ¿Unas palabras? Hola, hola, ¿cómo estáis, amigo? Mira, sí, mira, algo estaba agarrando de la clase, muy buena. Harta, nosotros hoy en día acá, lo que es la parte de Melipeuco, hemos tenido harto, aquí han salido, que estaba escuchando igual a Diana, han salido varios que sale así escondido y resulta que después los llaman que tenemos que ir a sacarlo porque están dentro del guante del contexto por la cuestión de la pandemia. Entonces, en donde no los pueden, ellos llegan y salen por otra ruta y después resulta que tenemos que ir a sacarlo. Lo que tú sí es muy bueno y que ojalá que todos los guías que pasen a Carabineros, que es lo ideal, y si no les gusta ir donde ellos, que vayan a Bomberos, porque siempre resulta de que van a estar ellos dos. Si no es Carabinero, es el bombero de que va a salir a la búsqueda de algún sujeto. Gracias. Eso. Gracias, un abrazo para todos por ahí, por Melipeuco, que ya vendrán tiempos que pasaré por allá otra vez. Oigan, ¿cómo estamos ya para despedirnos o alguien quiere hacer algún comentario? Que no sea mi papá que me mande saludos. No, papá, no mande saludos. Qué lindo la tecnología que puedes estar mirando ahora. Oigan, chicos, ya. Entonces, si no hay... Gracias por la charla, dice la Ninosca. Oye, un saludo para Ninosca. Ya será el momento en que nos veremos por aquí. A ver, dice, recordar que la mayoría del personal de salud y los medios o los recursos, ambulancias, helicópteros, están orientados para combatir la pandemia. Entonces, ese es un poco el tema de por qué estamos pidiendo eso, para no desconcentrarse. Ya. Rodolfo, operador, nos despedimos nomás por hoy día. ¿Les parece a todos? Sí, estamos ok ya. No hay ninguna pregunta, consulta, alguien que levante la mano. Saludos a Víctor por ahí, que también lo vi. Presente Víctor Ramos, otro de mis amigos de tanto tiempo. Ya, muy buena la charla, profe. Muy bien. Gracias, Vicente. Oigan, chicos, voy a despedirme formalmente y de ahí después dejamos seguramente un tiempo para conversar con los que se queden del club. Pero más que nada es agradecer, ¿ok?, su interés. Esta charla está grabada, entonces después la podemos compartir. Y por favor, lo vuelvo a decir, esto no suple en ningún caso una formación formal, por favor, sino que es una pincelada de lo que es la gestión del riesgo. Pero si usted ya se queda con una conducta de entrada, de generar una hoja de ruta, de armar su itinerario, y sobre todo de planificar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y saber qué hacer en caso de tener un plan de contingencia, con eso yo creo que ya dimos un paso, ¿ok? Muchas gracias, como siempre esperamos aportar, no estamos aquí diciendo que somos los que más sabemos ni nada de eso, es solamente otra forma de enseñarles a construir ladrillos para que ustedes construyan su muralla, en este caso construirse una escalera para subir una montaña. Pero los datos van a estar ahí y cualquier cosa quedamos en contacto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.